Te han dicho que el Perú es peligroso. Te han mostrado imágenes de caos en sus noticieros, te han hablado de pobreza y desorden, han pintado un país al borde del abismo, un lugar donde solo te esperan llamas y delincuentes. Eso mismo creía Alain, un francés de 62 años, un hombre tallado por la rigidez europea, un hombre para quien el mundo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Durante décadas, Alain había construido un muro de prejuicios alrededor de su corazón, y el Perú era solo un ladrillo más en esa fortaleza de desdén. Lo consideraba un país sucio, inseguro, un remolino de desorden al otro lado del mundo que no valía la pena ni mirar en un mapa. Pero cuando este hombre, después de un viaje que nunca pidió, regresó a su apacible pueblo en la Bretaña francesa, las primeras palabras que salieron de su boca dejaron a todos helados. En el Perú, dijo con la voz quebrada, recuperé el calor de mi alma. ¿Qué demonios pasó en esa tierra lejana? ¿Qué poder oculto tiene ese país para demoler las convicciones de un hombre que no había cambiado de opinión en 62 años? La respuesta no está en sus majestuosas ruinas ni en sus paisajes de ensueño. La respuesta se esconde en el caos vibrante de un aeropuerto, en la sonrisa de un taxista que te llama jefe, en la explosión de sabor de un ceviche comido en una silla de plástico, en el gesto humilde de la yapa, en la increíble honestidad de un niño que corre para devolverte la billetera que dabas por perdida. Allí, en esos detalles que el mundo ha olvidado, duerme una verdad esencial. ¿Por qué el mundo está empezando a mirar al Perú? ¿Por qué en sus calles, a pesar de todo, la gente todavía sonríe y se ayuda? ¿Por qué la billetera que se te cae, vuelve a tus manos? Y sobre todo, ¿por qué los propios peruanos, a veces, no se dan cuenta del tesoro que pisan? La historia de Alain es la respuesta a todo. Y cuando termines de escucharla, te juro que ese concepto de país tercermundista se hará polvo en tu mente. Y en silencio, sin que te des cuenta, recordarás algo importante que habías olvidado sobre la humanidad. Así que prepárate. Porque esta no es solo la historia de un viaje. Es la historia de cómo el alma de un país puede rescatar el alma de un hombre. El Perú ya no le interesa a nadie. Es un caso perdido. La frase cayó como una losa en la sala de reuniones del Comité de Turismo Municipal. Nadie se atrevió a refutar. En la pared, un viejo mapa del mundo. Sobre la mesa, informes gastados. Y en su silla de siempre, Alain, 62 años, el hombre que acababa de pronunciar esas palabras sin saber muy bien por qué. Para él, el Perú siempre fue un país distante y ajeno. Imágenes de gente protestando en las calles, titulares sobre corrupción, el eco lejano de un terrorismo que, para él, nunca se había ido del todo. Su idea del Perú era un cóctel amargo de peligro, desorden y una tristeza polvorienta. Demasiado caos te asfixia, pensaba. Demasiada informalidad borra los límites de la civilización. Si no hay orden, no hay confianza. A esto se sumaba la barrera del idioma. El español peruano, con sus jergas y su ritmo acelerado, le parecía un código indescifrable. Imaginarse pidiendo en un restaurante, intentando tomar un bus o, peor aún, lidiando con un problema, le agotaba la energía solo de pensarlo. Pero había otra razón, una que nunca le confesó a nadie. El Perú le parecía un país roto. Un lugar que no había logrado consolidarse, una promesa fallida. Un país así no puede ofrecer nada más que lástima, se decía. Y la lástima no es una buena razón para viajar. Ese pensamiento, como un ancla, lo había mantenido alejado durante décadas. Al terminar la reunión, Alain entró en su café de siempre. Mientras sorbía su espresso, un titular en el periódico le saltó a los ojos: Perú, elegido por 6º año consecutivo como el mejor destino culinario del mundo. Alain frunció el ceño. ¿El mejor destino culinario? ¿Esa tierra de caos? Le parecía imposible. Pero al seguir leyendo, los cimientos de sus prejuicios empezaron a crujir. El artículo no solo hablaba de restaurantes de lujo en Lima. Hablaba de la comida como un pilar de la identidad nacional, de cómo un plato de comida podía unir a ricos y pobres, de cómo la cocina era una forma de resistencia y orgullo. Citaba a chefs y a humildes cocineras de mercado, todos hablando el mismo idioma, el del sabor que nace del alma. El café se le enfrió en la taza. Hay cosas que los números no pueden contar, pensó. Pero a veces, solo la comida te dice la verdad. Esa misma noche, un correo electrónico llegó a su bandeja de entrada. Era de un viejo amigo, un diplomático que había vivido en Sudamérica. Alain, ¿alguna vez has ido al Perú? Ese país se entiende mejor a nuestra edad.
Se ven cosas que de joven uno es incapaz de notar. Es un viaje al corazón, no a la geografía. El mensaje era corto, pero le atravesó el pecho. Cuando se lo contó a su esposa, Louise, ella cerró el libro que leía y le sonrió con esa calma que siempre lo desarmaba. Entonces, vamos, dijo. Vamos a ver qué es eso que se siente a nuestra edad. En ese instante, una luz tenue se encendió en el alma de Alain. No tardó mucho en sentarse frente al ordenador y, con los dedos temblorosos, hacer clic en reservar vuelo. En la pantalla, las palabras Lima, Perú. De repente, el país más lejano y peligroso de su imaginación se había materializado al alcance de su mano. Pero en ese momento, Alain no tenía idea de lo que le esperaba. No sabía nada del poder de un vaso de chicha morada regalado, ni del calor que puede generar el caos, ni de cómo la explosión de un ceviche puede cambiarte la vida. El Perú, silenciosamente, ya estaba preparando el asalto final a sus prejuicios. La mañana de la partida, el cielo de la Bretaña estaba gris, como siempre. Pero el pecho de Alain era un nudo de nervios. Por la ventana del taxi, el paisaje de su pueblo, inalterado durante años, le pareció desteñido, como si su corazón ya hubiera empezado a mirar hacia otro lugar. Frente a la puerta de embarque, Louise sonreía, tranquila. Alain respiró hondo, se sentó y se abrochó el cinturón. Estaba acostumbrado a viajar, pero nunca había sentido tanta aprensión. Cuando el avión atravesó las nubes, una luz dorada inundó la cabina. El largo viaje aéreo estaba por terminar. De pronto, la voz del piloto resonó en los altavoces. Damas y caballeros, a su izquierda, podrán observar la majestuosa cordillera de los Andes. Alain se asomó por instinto. Y se quedó sin aliento. Entre las nubes, emergió una cadena de montañas colosales, picos nevados que arañaban el cielo, un océano de piedra y hielo que parecía respirar. No eran las montañas ordenadas y verdes de Europa. Eran salvajes, imponentes, brutales en su belleza. Parecían las arrugas de un dios antiguo. ¿Pero qué es esto?, murmuró. Sabía de los Andes por los libros, pero la realidad era una bofetada de humildad. Junto a él, Louise asintió en silencio. En ese preciso instante, el muro de prejuicios de Alain sufrió su primera fisura. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la sorpresa de Alain fue aún mayor. Apenas se abrieron las puertas del avión, una ola de sonido, calor y energía lo golpeó. El silencio ordenado de los aeropuertos europeos se desvaneció. Aquí había vida, una vida ruidosa y desbordante. Gritos de taxistas, anuncios por altavoces que se mezclaban con música, el murmullo constante de miles de conversaciones. Había mucha gente, sí. Pero no era un caos de empujones y caras largas. Era un caos vibrante, una sinfonía de movimiento humano. Taxi, jefe, taxi seguro, amigo, por acá, buen precio. Hombres se le acercaban ofreciéndole servicios con una familiaridad que lo descolocó. No había distancia, no había formalidad. Había un contacto humano inmediato, abrumador. «Esto es un aeropuerto o un mercado», le susurró a Louise, medio en broma, medio en pánico. Estaba acostumbrado a las colas ordenadas, a las miradas frías, a la eficiencia silenciosa. Aquí, el mundo parecía funcionar con otras reglas. El control de pasaportes fue sorprendentemente rápido. El oficial, un hombre joven, le miró el pasaporte, le sonrió y dijo: «Bienvenido al Perú, caballero. Disfrute de su estadía». La palabra caballero y esa sonrisa genuina lo tomaron por sorpresa. No era la frialdad protocolaria a la que estaba acostumbrado. Se sintió bienvenido. De verdad. Salieron a la zona de llegadas y el torbellino se intensificó. Familias enteras esperando con globos y carteles, abrazos largos y llorosos, risas que resonaban en todo el terminal. Alain, instintivamente, aminoró el paso, observando. ¿Por qué tanta gente está tan feliz?, pensó. La respuesta aún no la sabía, pero esa alegría ruidosa y caótica, lejos de incomodarlo, comenzaba a calmarlo. Un taxista de bigote espeso y sonrisa fácil los convenció. «Mi nombre es Lucho, para servirles», dijo mientras cargaba sus maletas. «Pónganse cómodos, que les pongo una musiquita para el camino». Dentro del taxi, el caos continuó. El tráfico de Lima era una bestia salvaje, una danza anárquica de combis, autos y motos que se cruzaban a milímetros. Las bocinas no paraban de sonar. Pero Lucho, el taxista,
Navegaba ese mar de metal con una calma increíble, con una mano en el volante y la otra moviéndose al ritmo de una cumbia que salía a todo volumen de la radio. Tranquilo, jefe, le dijo a Alain al ver su cara de pánico. Acá todos nos entendemos sin hablar. Esto es como bailar, hay que sentir el ritmo no más. A mitad de camino, Lucho abrió una bolsita de plástico y le ofreció. ¿Un chiflecito, amigo? Para el camino. Eran plátanos fritos, crujientes y salados. Alain dudó, pero Louise aceptó de inmediato. Él, con desconfianza, tomó uno. El sabor, simple y delicioso, le llenó la boca. Y entonces Lucho hizo algo que lo dejó sin palabras. Abrió su botella de Inca Kola y le sirvió en 2 vasitos de plástico. Para que se vayan aclimatando al sabor de mi Perú. Un taxista compartiendo su bebida y su comida con 2 extraños. En Francia, eso sería impensable. Alain miraba por la ventana. Los edificios altos y modernos de San Isidro se mezclaban con casas a medio construir, con cables enredados y murales coloridos. No era la ciudad postal perfecta que había imaginado. Era una ciudad real, con cicatrices y belleza, viva y respirando a su propio ritmo caótico. Al llegar al hotel, Lucho los ayudó con las maletas. Alain le pagó y le dio una generosa propina. Lucho la miró, sonrió y le estrechó la mano con fuerza. Gracias, jefe. Cualquier cosita, acá tiene mi número. Si necesitan un amigo en Lima, me llaman nomás. Bienvenidos al rico Perú. Alain y Louise se quedaron parados en la puerta del hotel. El aire era húmedo, olía a mar y a comida. El sonido de la ciudad era una música constante. Alain se dio cuenta de que su idea de un Perú frío y peligroso se estaba desmoronando. En ese caos, en esa ruidosa bienvenida, había encontrado un calor inesperado. La pequeña duda que nació en el aeropuerto se había convertido, no en miedo, sino en una extraña y poderosa curiosidad. El viaje al Perú apenas había comenzado. Tras dejar las maletas y descansar un poco, Alain y Louise salieron a cenar. La noche de Lima tenía una energía distinta. El aire olía a anticuchos y a flores. Querían evitar los lugares turísticos, así que, siguiendo una recomendación casi secreta de Lucho, se adentraron en las calles de Surquillo, en busca de un famoso guarique. La palabra le sonaba extraña, casi clandestina. El lugar era exactamente lo opuesto a un restaurante francés. No había manteles de tela, ni copas de cristal. Era un local pequeño, casi escondido, con mesas de plástico y una luz de neón que parpadeaba. El menú estaba escrito con tiza en una pizarra. No había ni una palabra en francés o inglés. Por un momento, Alain quiso dar media vuelta. Pero el olor que salía de la cocina, una mezcla de ají, limón y pescado frito, era hipnótico. Aquí es, dijo Louise con convicción. Alain empujó la puerta. El sonido de conversaciones animadas y música criolla los envolvió. El lugar estaba lleno. La gentita local, familias, amigos, todos comiendo y riendo a carcajadas. Una mujer robusta, con un mandil y una sonrisa que ocupaba toda su cara, se les acercó. Buenas noches, papitos. ¿Qué se les ofrece? Siéntense, siéntense, que acá hay sitio. Los trató como si fueran sus hijos. La familiaridad era desconcertante, pero cálida. Los sentó en una mesita que se tambaleaba un poco y les trajo 2 vasos enormes de chicha morada, de un color morado tan intenso que parecía irreal. Para que prueben. Cortesía de la casa. Alain probó la chicha. El sabor era una locura, dulce, especiado, con trozos de piña y un toque de canela y clavo. Era refrescante y complejo. Nunca había probado algo así. Miraron la pizarra, perdidos. La mujer, al ver sus caras, se rió. No se preocupen, yo les arreglo. ¿Primera vez en Perú? Les voy a preparar un cevichito que les va a hacer llorar de alegría. Y un lomito saltado para que conozcan el poder de mi cocina. Al toque sale. Mientras esperaban, Alain observaba. No había silencio, no había la rigidez de los restaurantes europeos. La gente hablaba alto, compartía platos, el cocinero gritaba las órdenes desde la cocina. Era un caos organizado, un ballet de sabores y sonidos. Primero llegó el ceviche. Servido en un plato hondo, era una montaña de pescado blanco y fresco, marinado en jugo de limón,
con cebolla roja cortada en juliana, ají limo picado y cilantro. Acompañado de un trozo de camote dulce, choclo de granos enormes y cancha serrana crujiente. El color, el aroma era una obra de arte. Alain metió el tenedor con escepticismo. Y en el instante en que el primer trozo de pescado tocó su lengua, su mundo se detuvo. Fue una explosión. Una detonación de sabor que le recorrió todo el cuerpo. La acidez perfecta del limón, el picante vibrante del ají que no quemaba sino que despertaba, la frescura absoluta del pescado que se deshacía en la boca, el dulzor del camote que equilibraba todo. Era ácido, salado, picante, dulce, crujiente, suave todo al mismo tiempo. Sus papilas gustativas, acostumbradas a la sutileza de la cocina francesa, estaban en shock. Un shock glorioso. Miró a Louise. Ella tenía los ojos cerrados, como en éxtasis. Alain, esto es increíble, susurró. Él no pudo responder. Solo tomó otra cucharada de esa leche de tigre, el jugo del ceviche, y sintió una especie de descarga eléctrica. Esto no era comida. Era pura vida en un plato. Luego llegó el lomo saltado. Trozos de carne de res salteados a fuego violento en un wok, con cebolla, tomate, ají amarillo, sillao y vinagre. Servido con papas fritas crujientes y arroz blanco. El olor ahumado llenó el aire. Al probarlo, fue otra revelación. La carne estaba tierna, jugosa, con ese sabor profundo que solo el fuego del wok puede dar. Era una fusión de sabores peruanos y chinos que funcionaba a la perfección. ¡Qué locura de sabores!, murmuró Alain, completamente rendido. La cocina francesa se basaba en la técnica y la contención. Esto era pasión pura, desbordante, sin miedo a mezclar, a gritar, a ser intenso. Era una cocina honesta y directa al corazón. Cuando terminaron, estaban llenos y felices. La dueña se acercó. ¿Qué tal, papitos? ¿Les gustó? Fue la mejor cena de mi vida, dijo Alain. Y lo decía en serio. La mujer sonrió con orgullo. Esa es la sazón del Perú, pues. Se cocina con cariño. Al traer la cuenta, que era ridículamente barata, les trajo también un platito extra. Esta es la yapa, dijo. Unos picaroncitos con miel de chancaca, para que se vayan con el corazón contento. Un regalo. Un extra, solo por ser ellos. Sin razón, sin esperarlo. Alain miró esos aros de masa frita, bañados en miel. El origami que le dieron en Japón en el guión original era un gesto sutil. Esto era un abrazo comestible. Era la generosidad en su forma más pura y dulce. Salieron del Guarique y caminaron bajo la noche limeña. Alain sentía el sabor del ají todavía vibrando en sus labios. Se tocó el bolsillo. Creía que este país era pobre, le dijo a Louise. Pero acabo de tener la comida más rica de mi vida. Quizás la riqueza no está donde yo siempre he creído. Louise le tomó la mano. Quizás, Alain, solo quizás, estabas buscando en los lugares equivocados. Esa noche, Alain sintió por primera vez que el Perú no era un país de caos y desorden. Era un país de una riqueza descomunal, una riqueza que no se podía contar, solo saborear. Y el viaje apenas había comenzado. A la mañana siguiente, Alain y Louise decidieron experimentar el transporte público. Querían ir al centro histórico y, en lugar de un taxi, optaron por lo que los locales llamaban la combi. La experiencia comenzó en un paradero improvisado, donde una multitud de personas esperaba. No había filas ordenadas. Una camioneta pequeña, pintada con colores psicodélicos y con nombres como el Rápido o el Veloz, frenó bruscamente. De la puerta corrediza, que permanecía abierta, colgaba un joven gritando a todo pulmón una serie de nombres de calles y avenidas incomprensibles para Alain. Todo Arequipa, Wilson, Tacna, Abancay. Sube, sube, sube que hay sitio. Alain se quedó paralizado. ¿Tenemos que subir a eso?, le preguntó a Louise, horrorizado. La gente se arremolinaba y subía al vehículo en movimiento con una agilidad asombrosa. Louise, más aventurera, lo empujó. Vamos. Es parte de la experiencia. Entrar en la combi fue como entrar en otra dimensión. La música, una chicha a todo volumen, retumbaba en los altavoces. El interior estaba decorado con calcomanías, luces de neón y un pequeño altar con una virgen en el tablero. La gente estaba apretujada, hombro con hombro.
Alain, acostumbrado al espacio personal de los trenes europeos, se sintió atrapado, vulnerable. Abrazó su bolso con fuerza, convencido de que en cualquier momento le robarían. Pero entonces, empezó a notar los detalles. Una señora mayor subió, cargando varias bolsas pesadas. Al instante, un joven estudiante que estaba sentado se levantó de un salto. «Asiento, mamita», le dijo, y la ayudó con sus paquetes. La señora le agradeció con una bendición. Más adelante, a un hombre se le cayeron unas monedas. Antes de que pudiera agacharse, varias manos ya las estaban recogiendo del suelo y se las devolvían. «Gracias, causa», dijo el hombre. Alain estaba atónito. En ese espacio caótico y apretado, en lugar de hostilidad, había una especie de solidaridad silenciosa, una comunidad en movimiento. La gente se pasaba el dinero para el pasaje de mano en mano hasta llegar al cobrador, y el vuelto regresaba por la misma cadena humana con una confianza absoluta. Nadie se quedaba con un sol de más. Miró a su alrededor. Los rostros no eran de estrés o enojo, como los que veía en el metro de París cada mañana. La gente conversaba, algunos dormitaban, otros miraban por la ventana con una paciencia infinita, acostumbrados al tráfico infernal. Había una resiliencia, una capacidad de encontrar normalidad y hasta alegría en medio del caos, que lo conmovió profundamente. Esto no era la eficiencia silenciosa y fría del Shinkansen japonés. No. Esto era algo mucho más humano. Era la prueba de que se puede construir orden desde el desorden, que la confianza no necesita reglas escritas, sino que nace del trato diario, de la necesidad de cuidarse los unos a los otros para sobrevivir a la jungla de la ciudad. «Esto no es un transporte», le susurró a Louise, «es un organismo vivo». Cuando llegaron a su destino, el cobrador les gritó: «Bajan en la esquina». Tuvieron que abrirse paso entre la gente. «Permiso, caballero», decían, y la gente se hacía a un lado, siempre con amabilidad. Saltaron de la combi casi en movimiento y se encontraron en medio del bullicio del centro de Lima. Alain se dio la vuelta y vio a la combi alejarse, con la música a todo volumen y el cobrador todavía colgando de la puerta, gritando su ruta. Se sintió extrañamente vigorizado. El miedo se había transformado en admiración. Esa gente, el peruano de a pie, como había leído en alguna parte, era fuerte. No se quejaba. Se adaptaba, se ayudaba y seguía adelante con una sonrisa. Ya no veía caos. Veía una danza. Una danza compleja y agotadora, pero llena de vida y de una extraña belleza. Y por primera vez, sintió que empezaba a entender el verdadero ritmo del corazón del Perú. El vuelo a Cusco fue como ascender a otro plano de la existencia. Debajo de ellos, las nubes se abrían para revelar los picos afilados de los Andes, un paisaje tan vasto y poderoso que hacía que cualquier problema humano pareciera insignificante. Al aterrizar, el aire era diferente. Delgado, frío y puro. Alain sintió un ligero mareo, el famoso soroche. Cusco no era Lima. El ritmo aquí era más lento, más solemne. El cielo era de un azul imposible, y el sol quemaba con una intensidad distinta. La ciudad era una fusión alucinante, calles coloniales empedradas construidas sobre cimientos de muros incas. Las piedras de los incas eran enormes, poligonales, ensambladas con una precisión que desafiaba la lógica. No había argamasa, solo piedra sobre piedra, encajadas a la perfección, como si hubieran sido ablandadas y moldeadas. Alain se acercó a uno de esos muros, en la calle Atún Rumillok. Tocó la famosa piedra de los 12 ángulos. La piedra estaba fría, pero sintió una vibración, una energía antigua que parecía emanar de ella. «¿Cómo hicieron esto?», murmuró. No era solo una proeza de ingeniería, era una declaración de armonía con la naturaleza. Estas piedras no luchaban contra la tierra, eran parte de ella. Al día siguiente, tomaron un tour al Valle Sagrado. El paisaje era sobrecogedor. Montañas verdes y terrazas agrícolas que descendían por las laderas como escaleras gigantes hacia el río Urubamba. Visitaron Sacsayhuamán, la fortaleza ceremonial que domina Cusco. Las piedras aquí eran aún más grandes, algunas pesaban más de 100 toneladas. Se sentía como un lugar construido por gigantes. Alain se paró frente a un muro ciclópico y se sintió diminuto, abrumado por la grandeza y el misterio de la civilización que había erigido aquello. No era la belleza delicada de un templo japonés, era la fuerza bruta de la tierra misma, dominada y honrada por el hombre. Pero la experiencia más profunda no ocurrió en una ruina famosa. Ocurrió en Chinchero,
un pequeño pueblo andino famoso por sus tejedoras. Allí, en un patio de adobe, un grupo de mujeres quechuas, con sus polleras de colores brillantes y sus sombreros tradicionales, les dieron la bienvenida. Sus rostros estaban surcados por el sol y el viento, y sus manos, aunque callosas por el trabajo, se movían con una delicadeza increíble. Les mostraron todo el proceso de su arte ancestral. Cómo lavaban la lana de alpaca con una raíz que hacía espuma natural, cómo la teñían usando plantas, minerales e incluso un pequeño insecto llamado cochinilla, que al aplastarlo producía un rojo sangre intenso. Alain observaba, fascinado. No había máquinas, no había tecnología. Solo conocimiento ancestral, pasado de madres a hijas durante siglos. Una de las mujeres, una anciana de ojos brillantes llamada Elena, lo invitó a sentarse a su lado. Le mostró su telar, una simple estructura de palos atada a su cintura. Con una agilidad asombrosa, sus dedos comenzaron a danzar, entrelazando hilos de colores para crear patrones complejos, cóndores, pumas, serpientes, símbolos de su cosmovisión. Cada tejido cuenta una historia, señor, le dijo Elena en un español suave. Esta no es solo una manta. Es nuestra memoria, es nuestra forma de hablar con los sapos, los espíritus de las montañas. Elena le ofreció a Alain intentar tejer. Sus dedos grandes y torpes apenas podían manejar los hilos. Se sintió increíblemente inútil. Elena se rió con dulzura. Paciencia, papi. El tejido, como la vida, necesita paciencia. Mientras trabajaba torpemente, Alain sintió una profunda humildad. Estas mujeres, a quienes el mundo moderno consideraría pobres o sin educación, poseían una riqueza inmensa, un conocimiento profundo, una conexión con su tierra y un arte que era la expresión de su alma. Su chamba no era solo un trabajo, era un acto sagrado. Al final, Louise compró un hermoso tapiz. Elena, al entregárselo, añadió una pequeña pulsera tejida. La yapa, dijo con una sonrisa. De nuevo, ese gesto de generosidad. De regreso a Cusco, mientras el sol se ponía y pintaba las montañas de dorado y púrpura, Alain no podía dejar de pensar en las manos de Elena. En su cultura, el éxito se medía en dinero, en posesiones, en poder. Para esa mujer, el éxito era tejer una historia, honrar a sus ancestros y vivir en armonía con la Pachamama, la Madre Tierra. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida mirando la superficie de las cosas. El Perú lo estaba obligando a mirar hacia adentro, a cuestionar la definición misma de riqueza. Y en el silencio de los Andes, comenzó a encontrar algunas respuestas. El último día en Cusco fue el que lo cambiaría todo. Decidieron pasar la mañana en el mercado de San Pedro, un universo vibrante y caótico de colores, olores y sonidos. Puestos de frutas exóticas apiladas en pirámides, montañas de papas de formas y colores que Alain nunca había imaginado, carnes, quesos, panes gigantes y mujeres con trajes típicos vendiendo hierbas medicinales. Era el corazón palpitante de la ciudad. Alain estaba fascinado, abrumado. Sacó su billetera para comprar unos recuerdos. Era una billetera de cuero fino, regalo de su jubilación, llena de euros, soles y sus tarjetas de crédito. Pagó, guardó la billetera en el bolsillo trasero de su pantalón y continuó caminando, distraído por una mujer que vendía jugos frescos. Media hora después, mientras tomaban un café en una pequeña plaza fuera del mercado, Alain se palpó el bolsillo por costumbre. Estaba vacío. Un hielo líquido le recorrió las venas. Pánico. Puro y absoluto. Se levantó de golpe, revisando todos sus bolsillos. Nada. La billetera no estaba. Me la han robado, dijo, con la voz ahogada. Lo sabía. Sabía que no podía ser verdad. Toda la magia, toda la calidez y la bondad que había experimentado en los últimos días se hicieron añicos. Volvió el viejo Alain, el cínico, el que siempre tuvo la razón. Tanta amabilidad, tanto jefe y amigo, era todo una fachada. En el fondo, este es un país de ladrones. Fui un estúpido al confiar. Louise intentó calmarlo, sugiriendo que la había perdido, que volvieran al mercado. Pero Alain se negó. ¿Para qué? Ya debe estar en manos de algún delincuente. Olvídalo. Se acabó. Quiero irme de este maldito país. La decepción era tan amarga que le quemaba la garganta. Se sentó, derrotado, con la cabeza entre las manos. Había bajado la guardia y le habían demostrado que estaba equivocado al hacerlo.
El mundo era como él siempre había pensado, un lugar hostil donde no se puede confiar en nadie. Estaba sumido en su miseria cuando escuchó una voz infantil y agitada a su espalda. «Señor. Señor, espere». Se giró, molesto. Un niño, de no más de 10 años, corría hacia él. Estaba descalzo, su ropa estaba gastada y su cara manchada de tierra. Pero sus ojos oscuros brillaban con una urgencia desesperada. En su mano, enarbolándola como un trofeo, estaba la billetera de Alain. El niño llegó hasta él, sin aliento, y se le extendió. Señor, se le cayó en el puesto de panés. Lo vi y he estado corriendo para buscarlo. Alain se quedó de piedra. No podía hablar. Simplemente miraba al niño, y luego a la billetera. La tomó con mano temblorosa. El mundo a su alrededor se silenció. El niño, al ver que ya había cumplido su misión, simplemente sonrió, mostrando unos dientes que le faltaban, y se dio la vuelta para volver a su chamba en el mercado. «Espera», gritó Alain, con una voz que no reconoció. Se acercó al niño. Abrió la billetera. Estaba todo. Cada billete, cada tarjeta, cada moneda. Intacto. Sacó un fajo de soles, una cantidad que probablemente era más de lo que el niño ganaba en una semana, y se lo ofreció. «Toma, esto es para ti». «Gracias. De verdad, gracias». El niño miró el dinero, y luego miró a Alain a los ojos. Y para asombro de Alain, negó con la cabeza. «No, señor», dijo con una dignidad que lo desarmó por completo. «Mi mamá me ha enseñado que lo que no es tuyo, se devuelve. No se pide nada a cambio. Que le vaya bien». Y sin más, se dio la vuelta y se perdió entre la multitud del mercado. Alain se quedó allí, de pie, con el dinero en la mano y la billetera en la otra. Miró a Louise, que tenía los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, él se rompió. Alain, el hombre de 62 años que nunca lloraba, que siempre mantenía la compostura, se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. Lloró de alivio, sí. Pero sobre todo, lloró de vergüenza. Vergüenza por sus prejuicios, por su cinismo, por haber juzgado a un pueblo entero por los titulares de los periódicos. Ese niño descalzo, que no tenía nada material, poseía una riqueza moral, una integridad tan grande, que empequeñecía todo lo que Alain había valorado en su vida. En ese momento, lo entendió todo. El verdadero tesoro del Perú no estaba en el oro de los incas ni en la belleza de sus paisajes. Estaba ahí. En el corazón de su gente. En la honestidad inquebrantable de un niño pobre que le acababa de dar la lección más importante de su vida. El viaje de regreso a Francia fue silencioso. Alain pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventanilla, pero no veía las nubes. Veía el rostro sonriente del taxista Lucho, las manos trabajadoras de la tejedora Elena, la sonrisa orgullosa de la dueña del Guarique y, sobre todo, los ojos honestos de aquel niño en el mercado de Cusco. Las imágenes que antes asociaba con el Perú: caos, peligro, pobreza, habían sido reemplazadas por otras: generosidad, resiliencia, comunidad, dignidad. El caos del aeropuerto Jorge Chávez ahora le parecía una celebración de la vida. La explosión de sabor del ceviche era la pasión de un pueblo. La solidaridad en la combi era la prueba de que la humanidad puede florecer en las condiciones más difíciles. La energía de las piedras incas era la memoria de una cultura que entendía la armonía. Y la billetera de vuelta, eso era el alma del país, pura e incorruptible. Cuando aterrizaron en París, el silencio y el orden del aeropuerto Charles de Gaulle le parecieron fríos, estériles. La gente caminaba rápido, con la mirada perdida, sin tocarse, sin hablarse. Vio una eficiencia perfecta, pero vacía de corazón. Y por primera vez en su vida, extrañó el caos. Extrañó el calor humano, el ruido, la vida desbordante de ese país al otro lado del mundo. Días después, en su casa de la Bretaña, se sentó a escribirle a su amigo diplomático. «Tenías razón», escribió. «Me enviaste a un país y yo encontré un espejo. Creía que el Perú era un país pobre, y descubrí que el pobre era yo. Pobre de espíritu, pobre de confianza, pobre de alegría. Ellos no tienen mucho, es verdad, pero lo que tienen, lo comparten. No tienen un orden perfecto, pero se cuidan los unos a los otros. Su país no es perfecto, tiene 1000 problemas, 1000 cicatrices. Pero tiene algo que el primer mundo está perdiendo a una velocidad aterradora: tiene alma.
Tiene un corazón que late con fuerza. Alain se detuvo, miró por la ventana hacia su jardín perfectamente cuidado. Y terminó el correo con una última frase. El mundo te dirá que el Perú es peligroso. Y se equivocan. El único peligro real de viajar al Perú es que corres el riesgo de no querer volver jamás. El peligro es dejar un pedazo de tu corazón allí, para siempre. Música emotiva y épica sube de volumen. Voz del narrador, el Perú no es un lugar en el mapa. Es un estado del alma. Un país que te desafía, te rompe los esquemas y luego te reconstruye, pieza por pieza, en una versión mejor de ti mismo. Es una tierra de contrastes, de caos y maravilla, donde la mayor riqueza no se guarda en los bancos, sino que se lleva en el corazón. La historia de Alain es la de miles que llegan con miedo y se van con amor. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina y te ha hecho sentir ese orgullo profundo que a veces olvidamos, suscríbete a nuestro canal. Dale a me gusta y comparte este video. Porque el mundo necesita conocer el verdadero rostro de nuestra tierra. El rostro del niño que devuelve la billetera, el rostro de la mujer que te regala la yapa, el rostro de un pueblo que, a pesar de todo, nunca deja de sonreír.